Ya, buenos días. Entonces, si tienen alguna duda durante el transcurso, me interrumpan nomás, ¿ya? Estamos en la clase 6 del electivo para tercero medio y hoy día vamos a utilizar diversas formas de representación acerca de la resultante de la composición de funciones y determinarlas. En palabras simples vamos a ver la composición de funciones, ¿ya? Y ver cómo se puede determinar. Entonces, primero partir con el concepto. Ustedes tuvieron un acercamiento antes a la composición de funciones cuando vimos la compuesta f o f a la menos 1. ¿Se acuerdan que esta era una de las estrategias para calcular la inversa de una función? Porque esto da la función identidad. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a ver es justamente las compuestas, pero ya componiendo distintos tipos de funciones, ¿ya? Entonces, dadas dos funciones reales f y g, se define la función compuesta de f y g como gof, se lee f compuesta con g, gof. Si fuera pop, o sea al revés, se diría g compuesta con f, ¿ya? Se lee primero esta letra, la de la más a la derecha, ¿ya? Entonces, se lee f compuesta con g a la función g o f que va de los reales en los reales, ¿ya? Porque están definidas en R. Y eso se expresa como g de f de x, ¿ya? Puede estar expresado de esta manera, pero eso quiere decir esto. Ahora, bueno, ¿qué quiere decir? Y acá tenemos la representación en diagrama sagital. Quiere decir que, vamos a mirar primero este lado, ¿ya? Aquí tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada, que sería la y, y el de partida la x, ¿ya? Y a esto le aplicamos una función, que es f, ¿cierto? Tenemos los elementos del dominio de la función, que serían a, b, c y d, y ellos llegan al recorrido de f, ¿cierto? Acá tenemos el dominio de f, y aquí, voy a encerrarlo ya, aquí, aquí y aquí, serían el recorrido de f. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Ya, excelente. Ahora, esto no es nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que una vez que aplicamos la función f y aquí obtenemos las imágenes de aplicar la función f, ¿sí? A esto se le vuelve a aplicar otra función. ¿Y cuál función es esa? La función g, ¿ya? Si solo analizamos la función g, ¿ya? Lo que está aquí en I sería el dominio de G, ¿ya? Todo el conjunto Y pasaría a ser el dominio de G, y el conjunto Z pasaría a ser el recorrido de G. ¿Por qué el recorrido de G? Porque acá tomamos los elementos de partida, que son el 1, voy a hacerlo con cuadrado, o intentar que sea cuadrado. El 1, el 2, el 3 y el 4, que están en el dominio de G, ¿ya? Y al aplicar la función G, llegamos al resultado, que sería la imagen, y todos estos elementos serían el recorrido de G, ¿cierto? Hasta aquí ni una duda, imagino, ¿no? F tiene como dominio el conjunto X y el conjunto de llegada es del conjunto Y. Ojo que aquí en F el 2, le voy a poner un puntito aquí, no es parte del recorrido de F, ¿ya? Y G es alguien que tiene como conjunto de partida el conjunto Y, lo que antes era el recorrido de F, ¿sí? Y desde ahí se aplica la función G
digamos, esta máquina que transforma el número y lo lleva al conjunto Z, que es el recorrido de G. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede con la compuesta? Es la aplicación de dos o más, pueden ser, funciones o cambio, digamos aquí, a una variable. Fíjense en A. A, que es la preimagen de, es un elemento del dominio de F, al aplicarle F, queda en 1. Y luego, G, lo que va a hacer con ese F de X, que es 1, ¿sí? Lo va a transformar nuevamente, ¿ya? Aplicando la función G, y va a quedar en el arroba, que sería el símbolo de X, ¿ya? Por lo tanto, en la función G o F, ¿ya? Porque estamos haciendo esta compuesta, G o F de la letra A, su resultado va a ser ¿cuál? Si yo estoy haciendo la compuesta de la letra A, tomé este elemento que está aquí. ¿A qué elemento llega finalmente la letra A? Si no se entiende, díganme, no entiendo. No se entiende nada, profe. Profe, no se Ajá. entiende nada. No, nada. Y cuando dije, ¿está Puma clara la perdió. primera parte? Ya, pero esta primera parte que está aquí, del conjunto X al conjunto Y, a los elementos que están acá, las letras A, B, C, D, se les aplica la función y llegan a estos numeritos, el 1, el 3 y el 4. ¿Es seguir la flecha? No. ¿Eso está claro? Sí, esa parte sí. Es hablar de Otro función, no. ¿cierto? Lo que hicimos fue, voy a hacerlo acá. Tomamos el elemento A, le aplicamos la función, ¿cierto? La función f, y llega a, ¿qué número? ¿El A? A uno. A 1. A 1, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que hace la función g? La función g dice, ah, pero este 1 lo agarro y lo transformo. Y si al 1 le aplico la función g, ¿a qué número llega? ¿O a qué letra, a qué símbolo? A la roja. A la Arroba. roja, ¿cierto? Bien, ya. Ahora si agarro la letra B, le aplico la función f, ¿a qué número llega? A 1. Y después le aplico la función g, ¿a qué símbolo llega? A ni 1. ¿A ni uno? A la roja. A A la la roja. arroba también. Es la misma imagen para A y para B. Ya, la letra C, al aplicarle F, ¿a dónde llega? El P. Al 3, bien. Y después le aplico G, ¿a dónde llega? Hash. Almohadilla. ¿Ya a ese? Hashtag. Ya, o gato, Almohadilla. como quieran llamar. ¿Ya? Y ahora la letra D, si le aplico F, ¿a dónde llega? Cuarto. Y si le aplico G ahora al 4. Exclamación, exclamación. Ya, excelente. ¿Era complejo eso? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya, perfecto. Mire, eso que hicimos es esta cosa fea. G o F de la variable X. ¿Quién es la variable X? Estos que están aquí. Porque partimos de X y les aplicamos la función. Ahora, ¿cómo se aplica la función gof? Fíjense en lo que hicimos. ¿Qué función aplicamos primero?
F. Primero aplicamos F y se lo aplicamos a X y después aplicamos G. G. Entonces, G o F de X significa que a la función F de X, ¿ya? Recuerde que en matemáticas se hace primero lo que está en el paréntesis, a la función F de X, después se le aplica G. O sea, tomo un valor X, ¿ya? Tomo un valor X, ahí está el valor X, le aplico la función F a ese valor X lo llevo al 1, en este caso, igual, ¿ya? Y después dice a ese resultado, que son las imágenes de F, fíjese que F de X es Y y son los elementos del recorrido. Por eso antes dije que esto era un recorrido de F. ¿Sí? Entonces dice que a esos elementos del recorrido de F, o los que están en el conjunto Y acá en nuestro diagrama, ¿ya? En este caso el 1, después se le aplica G. ¿Y qué le hace G a este 1? Lo transforma en arroba, en este caso. ¿Ok? ¿Se entiende mejor? Sí. Ok, ya. ¿Cuál es la idea entonces de las compuestas? Porque esto es GOF. También podría escribir F o G de X. Y esto sería entonces al revés. Que a G de X le aplico F. O sea, sería para el otro lado. Bueno, en realidad para el otro lado no es. Es que a G de X, o sea, voy a tener como dominio el conjunto Y, aplico G, voy a llegar a Z, y de Z voy a aplicar F. Es como que este conjunto X, yo lo pongo ahora acá al final, ¿ya? Para poder hacer O. Entonces, la compuesta, ya sea G o F o G, que no son lo mismo, pero puedo componer de distintas maneras, lo que hace es modificar una función que está compuesta, o sea que otra función la vuelve a modificar, ¿ya? Dentro de esto hay varias cosas que se cumplen. De partida, fíjense que aquí usamos el dominio de la función f, de la primera función que aplicamos. Ella es la que va diciendo qué números, qué letras vamos a tomar para después seguir componiendo con la segunda función que vamos a aplicar, que es g. ¿Ya? Fíjense que acá en g, en el diagrama que tenemos aquí en y, hay un número que no está relacionado con los elementos del dominio de f. ¿Qué número es? Acá, en el conjunto y. ¿Cuál es el número que no está relacionado con los elementos del conjunto del dominio de f? ¿Pueden identificarlo? ¿O repito la pregunta? Mira, ¿cómo? Ya. En el conjunto y, ¿qué elementos hay? Número. Ya. Y está el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí. Ya. El 1, el 2, el 3 y el 4 son el dominio de la función g. ¿Lo ven o no? Sí. Sí. Sí, porque es el conjunto de partida para luego aplicar la función g. Ahora, mi pregunta es, fíjense que en ese conjunto y, donde está el dominio de g, hay un elemento de ese conjunto que no está relacionado, que no tiene flechita, con algún elemento del conjunto X. ¿Cuál elemento es el que no tiene flechita con el conjunto X? El Eso 2. quiere decir que no está El 2. relacionado. El 2, ¿cierto? ¿Dónde está la? El 2, este que está aquí. Este que está aquí, que sí es parte del dominio de G, ¿sí? No está relacionado con algún elemento de acá, del conjunto X. Fíjense. ¿Ya? Eso quiere decir que el 2 no es parte del recorrido de la función. ¿Ya? Fíjense que de X uno salta al conjunto Y.
Si lo miramos solo bajo la función f, el conjunto X es dominio y el conjunto Y es recorrido. Claro que este 2 no sería parte del recorrido de f, pero sí es parte del dominio de G, porque cuando yo aplico G, este conjunto Y ya no es recorrido, pasa a ser dominio, pero dominio de la función G. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Ya? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque resulta que el recorrido de la primera función que usted aplica tiene que estar contenido en el dominio de la segunda función que va a aplicar. La segunda función que aplicamos es G. Aquí en el paréntesis, la que está más afuera es la segunda función que se aplica. Por lo tanto, f de x, que son los elementos de x, ¿ya? Los elementos del recorrido de f tienen que estar contenidos en el dominio de G. No necesariamente van a ser todos, pero tienen que estar metidos en este conjunto. ¿Ok? Esa es una condición para poder hacer la compuesta. Bueno, hay otras condiciones más también, ya que tienen que ver con el dominio de G y el dominio de F, pero eso lo vamos a ir viendo de a poco, porque igual se empieza a enredar. Me interesa que entiendan qué es lo que es componer. Componer es básicamente que yo agarro dos funciones, pueden ser más, ¿ya? Y hago este juego. Aplico una función, después a ese resultado le aplico otra función y se va transformando, como lo hicimos aquí uno a uno. A la función gof la dejó transformada en arroba, al b, la función gof la dejó transformada en arroba también, al c lo dejó transformado en gato y al d lo dejó transformado en signos de exclamación. ¿Sí? Sí. Ya, estupendo. Entonces, avancemos. Para comprender mejor cómo funciona esta cosa, por lo menos algebraicamente, vamos a evaluar algunas funciones compuestas, ¿ya? Vamos a usar las mismas funciones para evaluar G o F y también F o G, ¿ya? Vamos a calcular G o F de X, porque se pone de X porque la variable aquí dice que es X, ¿ya? Y también vamos a calcular F o G de X, ¿ya? Que en la otra diapo está. Ahora, si tengo G y dentro del paréntesis dice f de x, en este caso dice f de 3, significa que la compuesta que usted está calculando es g o f de la variable x. ¿Qué valor tiene x aquí en esta compuesta ahora? 3, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a descomponer. Gof de 3 o g o f de 3 significa que a la variable f le voy a aplicar g, por lo tanto, f lo pongo dentro del paréntesis, que aquí ya estaba escrito. F de 3. ¿Qué significa? Vamos a ver esto. ¿Qué significa f de 3? ¿Qué significa f de 3? Atrévanse a decirlo nomás, si aquí no hay respuestas malas. No sé, profe. Ya. F de 3 significa que a usted le están pidiendo buscar la imagen de 3 en la función f. En otras palabras, que usted agarre el 3 porque le están diciendo que x, acá arriba, mire, dice f, ahí está la función f. Le están diciendo que x vale 3 en la función f. ¿Quién es f? F se llama 3x menos 1. 3x menos 1. Pero x ahora vale 3. Por lo tanto, reemplazo esa x de la variable aquí por el 3. Le están pidiendo que evalúe la función en el número 3. Nada más. Eso es f de 3. ¿Sí? Por lo tanto, ese resultado calculamos aquí. 9 menos 1, 8.
Quiere decir que f de 3 vale 8. ¿Se entendió eso? Sí. Ya. ¿Sí? Aquí calculamos la imagen de 3. ¿Y en quién? En f. No voy a agarrar la función g porque aquí la compuesta me está diciendo que primero es f. ¿Ok? Entonces, fíjese, teníamos g de f de 3. F de 3 vale 8, por lo tanto reemplazo ahí. G de 8 es lo que yo estoy calculando. Entonces ahora, ¿qué debería hacer para poder obtener g de 8? Reemplazo. Bien, reemplazar. ¿Dónde? Lo que dice G. Bien, en lo que dice g, en la función que está acá arriba. Bien, no sé quién fue el que habló, el Bastián parece, ¿no? Sí. ¿O me equivoqué? Sí. Ya, 8 al cubo, porque x dice que está al cubo, más 2. Entonces, ay, esto lo tendré que calcular aquí. No. Ya, ¿cuánto dará? ¿Dónde tengo mi celular? 8 por 8, 64. 514. ¿Sí? Ya, gracias. 514. Gracias. Por lo tanto, g de 8 vale 514. Bueno, ¿qué significa todo esto que hemos hecho acá? ¿Ven que no era muy complicado calcular? ¿Ya? Significa que la imagen de G o F de 3, ¿sí? Recuerden que eso fue lo que empezamos a calcular, solo que después empezamos a descomponer y a entender qué está diciendo esa cosa. La imagen de G o F en 3 es igual a 514. O sea, si hacemos el diagrama de la función compuesta, G o F nos está diciendo que yo agarro el 3 y lo lleva al 514. Dígame, hija. De a poco lo ponemos un poco más complejo. Ya, vamos a hacer otro, para que vaya siendo un poquito más fácil. Ahora tenemos F o G. Antes teníamos G o F. ¿Ya? Ahora vamos a hacer F o G. F o G de 3. Fíjense la diferencia que hay. A la función F, a la función G de 3, digo, le vamos a aplicar F. Mi amor, por favor. Hágalo, mamá. Ay, lo siento, chiquillos, que mi hija la tengo un poquito delicada de salud. Ya. F o G, entonces primero aplicamos G de 3. Vamos a ver quién es G de 3. ¿Ya? Calculemos a un ladito. Uno podría hacerlo aquí mismo, pero hagámoslo por separado al principio mejor. G de 3, como bien dijimos antes, es evaluar el 3 en la función G. 3 al cuadrado más 2. 3 por 3, 9, por 3, 27, 28. Esto sería 29. ¿Sí? Si me voy equivocando en algún cálculo, avísenme. Entonces, Pero, profe, no es 3 al cubo. Gracias. 3 por 3, 9 por 3, 27. Ah, pero el cálculo lo hice bien. Ya. Muchas gracias. Ahí va el cubo. Ya. 3 al cubo más 2, entonces me da 29. Ese resultado, que es la imagen del 3, se reemplaza ahí. 29. Por lo tanto, ahora me queda calcular f de 29. F de 29, entonces me queda, como lo dice la función, es 3 veces el 29 menos 1. Y ese resultado, ¿cuánto dará? A ver, lo tengo en el aquí. 2 de 3, 86, ¿o no? 3 por 9, 27, 1, 26, y 2 por 3, 6, 7, 8, sí, da eso. ¿Lo comprobaron o no? Oh, me queda poco tiempo. Ya. Entonces, si calculamos f de 29, me queda 86. ¿Qué significa entonces esto finalmente? Que la imagen de f o g, de la compuesta f o g en 3, da como resultado
86. ¿Sí? Fíjese que aquí f o g de 3 da 86. Y antes, g o f de 3 da 514. ¿Ya? G o f pueden ser las mismas funciones, pero si las componemos de distintas formas, dan distintos resultados. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, no sé si están... después los vamos a... ¿Qué quiero decir con esto? Que las funciones, la composición de funciones no es conmutativa. ¿Ya? F o G no es lo mismo que G o F, lo acabamos de comprobar. Cuando calculamos G o F de 3, nos dio 514. Y cuando calculamos F o G de 3, recién, nos dio 86. Y bueno, estos claramente no son iguales. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Le preguntan? Sí. Sí. Ya, súper. ¿Ya? Dentro de las propiedades, aquí son las dos más importantes, que no es conmutativo, o sea que gof no es lo mismo que fo, ¿ya? Lo acabamos de comprobar recién, y que es asociativa, o sea que, porque puedo componer más de una función. Puedo componer f o g y luego componer con h, o bien componer primero g o h y después componer con f. En este orden, por supuesto. Fíjense que las letras no cambian de posición, ¿ya? Y eso siempre se cumple. Eso sí que es igual, ¿ok? Como no me queda tanto tiempo, no se los voy a demostrar ahora, pero se los voy a grabar la demostración, ¿ya? O mostrarles cómo es, ¿ya? Les voy a indicar ahora, bueno, lo que hicimos anteriormente fue calcular imágenes de un número puntual en la función. Pero, ¿cómo podemos obtener todas las imágenes? ¿Ya? Bueno, obtenerlas todas significa calcular en forma general. Y vamos a calcular gof en forma general. ¿Qué significa g o f de x? Significa que a la función f le vamos a aplicar después g. ¿Quién es la función f? Aquí. Miren acá arriba. ¿Quién es la función f? ¿O cómo se llama la función f? La función f, fíjese, es la que está acá. ¿Ok? F de x es igual a 3x menos 1. Si yo quiero hacer la compuesta g o f, o sea, a f de x luego le aplico g, o se aplica g a f de x, lo primero que tenemos que saber es cuánto o qué es f de x. Y f de x me lo están diciendo aquí. F de x es 3x menos 1. Por lo tanto, eso es lo que voy a reemplazar aquí. F de x es 3x menos 1. Y luego dice que esto pasa a ser la variable, entre comillas, x de g. Lo que tenemos aquí es g de una variable. En mi función g, mi variable, que es x, dice que está elevado al cubo. Por lo tanto, si aplico g, lo que tengo que aplicar es esta función. A la variable se eleva al cubo y se le suma 2. Ahora, ¿quién es esta variable? La variable es 3x menos 1. Por lo tanto, aquí reemplazo 3x menos 1. Y como g me dice que esa variable se eleva al cubo, elevo ese valor al cubo y le sumo 2 porque la expresión de g dice que se suma 2. ¿Qué quiere decir esto finalmente entonces? Que g o f de x es igual a 3x menos 1 al cubo más 2. ¿Se entendió?
¿O se me cayó internet? Sí, profe. ¿Sí se entendió o sí se me cayó internet? Sí se entendió. Ah, ok. Ya, si componer funciones es súper sencillo. Después cuando uno se empieza a meter a, bueno, entonces busquemos el dominio de esta cosa, y ahí se complica un poquito más, pero no tanto. Pero eso todavía no lo vamos a hacer nosotros. Vamos a asumir que todo aquí funciona bien y se pueden hacer las compuestas y todo eso, ¿ya? Así que fíjese, cuando tiene G o F, tiene que hacer esa composición, f de x, y se reemplaza el valor de la función, en general, 3x menos 1, y después aplica G. Y así puede obtener, en general, cuál es la función G o F. ¿Sí? Ahora yo le podría decir, calculemos G o F de 3, lo que estábamos haciendo antes. Si yo tengo la compuesta hecha, es directo. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Este 3, reemplazarlo acá en la función que acabamos de encontrar. Sería 3 por 3 menos 1, esto al cubo, más 2. Y ese resultado daría G o F 514, que es el mismo resultado que obtuvimos aquí al hacerlo por parte. Llegamos al mismo resultado. Puede hacerlo de esta manera o puede hacerlo de esta manera, ¿ya? La diferencia con la otra es que aquí nosotros encontramos la función compuesta. Por lo tanto, podríamos calcular cualquier imagen de la función, ¿ya? Y al revés, si tengo f o g, lo que tenemos que hacer aquí es primero encontrar g de x, ¿ya? Y g de x es x al cubo más 2, entonces eso es lo que reemplazamos aquí como variable, x al cubo más 2, y luego a esto, que vendría siendo la x, entre comillas, de la función f, ¿ya? La reemplazamos en la forma de la función f. ¿Cuál es la forma de la función f? Dice que a la variable la multiplico por 3 y luego le resto 1 a la variable x. Mi variable ahora no es x, es x al cubo más 2. Por lo tanto, ahí reemplazo x al cubo. Ay, no me mueva el brazo, hija. X al cubo. Ay, hija, súper. Más 2. Ahí está, x al cubo más 2. Lo siento por ese número horrible. A ver, lo voy a escribir de nuevo. ¿Ya? Va a ser entonces 3 veces la variable, que en este caso vale x al cubo más 2, y a eso le restamos 1, porque esto es lo que dice la función f que hay que hacer. ¿Ok? ¿Qué significaría esto finalmente entonces? Que f o g de x va a ser igual a este resultado, ¿ya? A esta función en realidad. Uno aquí puede desarrollar, aquí distribuir, y el 2 por 3, 6, le restamos 1, queda 5, pero es lo mismo, está expresado. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Ya, ok, estupendo, porque ya se me va a cortar esta cosa. Entonces, eso quedó pendiente, se los voy a mandar grabado, y la actividad de esta semana es básicamente que copien el ejercicio y las propiedades nomás, desarrollar por lo menos uno de los ejercicios que hicimos, uno solo, el que ustedes quieran, ¿ya? No los hagan todos. Y eso, yo el lunes o el viernes les estaría subiendo una actividad que ya creo que estaría siendo la última para este semestre, ¿ya? Sí, o sea, difícil, por favor. Y va a ser de composición de funciones, ¿ya? No les voy a pedir que determinen el dominio porque eso todavía no lo he explicado. Así que va a ser componer a ojos cerrados, ¿no? ¿Ya? Yo voy a poner